presidente electo, que termina su mandato, que tiene un cierto nivel de aprobación y qué sé yo, tenga menos nota que el dictador. Eso es historia. Las ideologías son herramientas, no son una convicción. Para mí las convicciones son más bien morales, cuáles son los objetivos humanos que tú quieres resolver, qué cosas te importa. Si me tienes que dar a elegir, entonces, entre libertad e igualdad, ¿por qué tengo que elegir? Boric ha convertido en una ventaja no significar nada. Los accidentes ocurren una vez. Si se repite un accidente, hay que ponerse supersticioso. Cuando el mismo accidente ocurre por segunda vez, no, compadre, no es accidente. ¿Cómo están ustedes? Nos encontramos una vez más aquí en este podcast, que la verdad que tengo un invitado día de lujo, Alberto Mayol, quien además compitió conmigo, o por lo menos en la misma época, en aquella primaria presidencial del 2017. Es un académico, es un político, es una persona que ha dedicado su vida a la reflexión política, un líder de la izquierda chilena también, y en su minuto fue un miembro del Frente Amplio. Vamos a preguntarle si sigue esa cercanía o no. Pero antes de entrar en lo político, yo quería hacer una pregunta a Alberto, que hay algo que yo admiro mucho de él, que es toda su reflexión en torno al Padrino. Llevas mucho tiempo reflexionando. Me acabo de enterar que escribiste un libro. Yo no había llegado tan lejos de saber aquello. Cuéntanos un poco en qué va ese proceso y cómo nació ese proceso y qué contenido tiene ese libro, que recomiendo que lo compren. Yo lo voy a hacer después de que... Yo sabía que sus charlas eran lo máximo, pero del libro no sabía. Mira, lo que pasa es que esto partió muy pequeño, digamos, muy pequeño. Yo un día acompaño a mi tío Boris, ¿ya? No con C, Boris. ¿Ya? Acompaño a mi tío a Providencia, no sé qué tenía que hacer, un sábado en la mañana, y de repente ve que están dando el Padrino 3. Yo no tenía idea que era el Padrino ni el 1, ni el 2, ni el 3. ¿De qué edad tenías tú en esa época? Yo tenía 12 años, Ok. 13 años. Pequeño. De hecho, la película era para mayores de 18. ¿Ya? Entonces yo mismo le advierto, porque yo era una persona muy bien portada, le digo, pero... O sea, a esa edad partiste con tus incivilidades. No, pero fue culpa de él, porque yo le digo, oye, pero si esto es para mayor, me dice, es que esta película no se puede ver sin incumplir alguna ley. Me dice. Okay. Entonces, y la compra para la tarde, así que voy además con mi madre, o sea, con mi madre, mi tío y yo vamos a verla. Así que parte ahí mi experiencia con el Padrino 3. Y ahí quedó mascullando y vi las otras, me las conseguí, qué sé yo, y las otras. Y más grande, me pasaba que cuando hacía clases de ciencia política, me partí muy joven haciendo clases, entonces siempre como que tenía que dar ejemplos, y los mejores ejemplos eran del Padrino. Pero era como vergonzoso dar 3 ejemplos seguidos del Padrino, era como de un fanático infantil, ¿no? Entonces, obsesivo. Claro, entonces dije, ya no daba los ejemplos, pero me los guardaba y los atesoraba, y me sabía los ejemplos, qué sé yo, porque además después leí la novela, entonces la novela tenía más ejemplos muy buenos. Y un día estaba leyendo y me di cuenta que el libro tenía que Coppola, o sea, perdón, que Mario Puzo había escrito, tenía muchas citas que eran textuales de Maquiavelo, del Príncipe, textuales. Dije, qué raro esto. Y me pongo a investigar cómo se había construido y me entero que Puzo no tenía la menor idea de la mafia. ¿Que no tenía la menor idea? No, nada. Nada. Y que lo que pasó es que la mafia empezó a imitar a Puzo y no al revés. Entonces, porque el libro fue un súper éxito antes de hacer la película. Entonces empiezo a ver que seguramente la matriz que lo ocupó, porque habían por lo menos 5 citas textuales, no puestas textuales, en la novela que eran del Príncipe de Maquiavelo. Entonces dije, acá hay gato encerrado. Y seguí trabajando, eso, qué sé yo. Cuando llega aquella campaña, y tengo 2017. los primeros 2 meses muy tormentosos con mis amigos, muy entre comillas, ¿ya? Porque tenía la... Contexto, primaria del 2017, Beatriz Sánchez, Alberto Mayol, al otro lado de la vereda, primaria de la derecha, Sebastián Piñera, Coto Sandón y ¿quién habla? Exactamente. Entonces, y resulta que yo ya estaba en una situación incómoda porque no es muy habitual que a uno lo inscriba como candidato presidencial un partido que te odia. ¿Ya? No es normal. Entonces puede haber una reticencia, pero un odio, ¿sí? ¿No? Entonces era inusual y había mucha violencia interna. Entonces, en un momento de desesperación, los que somos más académicos, que confiamos en que la respuesta está en algún libro. Y yo dije, voy a ordenar todo lo que he pensado en términos prácticos para aplicarlo aquí. Y ahí parte que sistematizo esto, ¿ya? Me tomo 3, 4 días para hacerlo,
Y ahí comienzo con el asunto. Y me funciona, me doy cuenta que funcionaba. Y luego de eso, al final termina la campaña, qué sé yo, y bueno, uno queda, tú lo sabes muy bien, económicamente maltrecho, ¿no? Entonces, como estaba económicamente maltrecho, invento unos seminarios. Y el súper éxito fue El del ¿ya? Padrino. Del Padrino, y ahí entonces se transforma en una cosa pública y donde puedo hacer clases al fin sobre esta cosa. Y de ahí Y tú para me adelante, contabas que los seminarios duraban 10 horas hablando sobre temas del Padrino. Es una cuestión una increíble. locura. Y más de Así, un día. claro, era jueves, viernes, sábado, o viernes, sábado y domingo, en el Estadio Italiano, almorzábamos ahí, qué sé yo, ¿ya? Llegaba la gente enfervorizada, ¿ya? Está el primer día que llego, entro a la salón, y como en la película había un gato, que se me... No, una cosa fantástica, fue una experiencia totalmente religiosa, y lo pasamos muy bien, lo pasamos muchas veces, hicimos ese seminario, y la gente... ¿Cuántas veces, así si tuviera que dar un número, hiciste ese tipo de O sea, lo hicimos coaching? constantemente hasta que llega la pandemia y ahí Perfecto. nos digitalizamos porque lo hacíamos físico. Y ahí recién nos digitalizamos. ¿Cuánta gente iba a estos seminarios del Padrino? ¿Ah? ¿Cuánta gente iba más o menos? 100, 150 personas Notable. y pagaba, no sé, pues 80, 100 lucas, o sea, Mira, porque era a todo dar, pues, era almuerzo en el Estadio Italiano, notable. era, o sea, tenía todo la puesta en escena, todo, no, olvídate, si era una cuestión, la gente lo pasaba, Si se quedaba tuvieras, después. dado que tienes un doctorado en el Padrino, si tuvieras, yo sé que da para mucho, pero si tuvieras que elegir 3 lecciones políticas que da el Padrino, elegir así 3 de las clases que dabas que eran probablemente muy profundas, pero 3 elementos que tú crees que el Padrino realmente patenta, dice, mira, No, sí, hay una cosa que yo creo que... algo para que podamos quedarnos para casa. No, y esto para que después compren el libro, además. es que esto vale para la pega, vale para todo. Para todo. Para todo. Yo te voy a decir la que yo me sé. Hay una que yo ocupo en mi vida, Ya, a ver, dale. que no sé si me ha servido, pero después de ti, después del ya, maestro. ok. No, mira, esta es la siguiente. Los accidentes ocurren una vez. Si se repite un accidente, la frase textual de Vito Corleone es: hay que ponerse supersticioso. ¿Ya? Entonces, cuando el mismo accidente ocurre por segunda vez, no, compadre. No es accidente. No es accidente. Uno está súper acostumbrado a decir, no, en realidad no es para tanto, qué sé yo. No, compadre. En ese momento usted tiene que ir, entrar a su cuarto de armas, ¿ya? Y sacar su arma más importante porque sí es relevante, ¿ya? Y no va a detenerse eso. Entonces, eso es fundamental. Entonces, hay muchos elementos. Fíjate, una cosa muy interesante. O sea, en el fondo hay que mirar la vida con un poquito más de agudeza y no asumir que simplemente las cosas pasan porque pasan. No, la ingenuidad humana no es un buen consejero. No, pero malísimo. ¿Malísimo? Es terrible, sí, no. No, está bien que uno en su casa, con su esposa y qué sé yo, con los niños ya... y con los niños hay que tener cuidado porque son unos animales políticos bien interesantes. Son buenos para negociar los niños. Claro. Pero ojo con... No, hay que andar muchísimo más atento, no reactivo, que es distinto, no andar reaccionando todo ni nada, pero sí dejarlo anotado, ver si se puede gestionar algo. No, desgraciadamente el mundo cambia cuando... ¿Y qué haría el Padrino cuando sientes que hay un amigo que te traiciona? No se puede perdonar una traición, es una de las leyes. ¿No se puede perdonar? No se puede perdonar una traición. Se anota. ¿Y qué se hace? No, tú tienes que tomar la decisión de si en algún momento va a existir la represalia definitiva. O sea, que después de eso la otra persona no tenga ganas de una segunda conversación sobre el tema, digamos. O sea, en el fondo, pero hay una distinción entre cuando tomar alguna acción posterior a la decepción o a la traición es un acto racional. Claro. Y cuando es un acto simplemente emocional. Entonces, yo creo que el Padrino manejaba mucho mejor esta discusión en el plano racional. Sí, pues esa es la gracia. La gracia que tenía era que no dejaba que las emociones consumieran al personaje y cometiera errores, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que el análisis de contexto que él tenía era muy bueno. Fíjate que hay otra cosa que es muy buena. Él decía, la misma semana, recordemos, en la misma semana él se preocupa de conseguirle la película a su protegido, a Johnny Fontaine, ¿ya? Y al mismo tiempo debe tener la reunión con Solozzo que trae la droga al mundo de la mafia y que él le va a decir que él no va a entrar en eso. Esas dos reuniones son la misma semana. Entonces, su consejero, su consigliere le dice, Tom Hagen le dice, oye, pero ¿no dejamos esto para la otra semana? Él le dice, no. Las dos misiones son igual de importantes. Una es una cosa de Johnny, no importa.
Las dos cosas son importantes. Las dos las vas a gestionar tú directamente y tienen que resultar. Porque iba a ir a la reunión con el tipo de la droga, ¿ya? Y tenía que saber toda la información para llegar a la reunión. No, tú no te enteras en la reunión de la información, tienes que saberla antes. Entonces, el análisis del contexto es absoluto y tener claro cómo lo vas a decir y todo. Si tú te fijas en la reunión, en unas sillas como esta, él se para, se cambia de silla, saca a uno de sus hijos, lo mueve, se sienta al lado, le limpia el pantalón a Solozzo y le dice: yo sé que usted es una persona de respeto, es un muchacho joven, que está empezando, pero que todos saben que tiene carácter, le va a ir bien, usted es de respeto, pero yo le tengo que decir que no. Porque y no es cosa mía. A mí no tengo nada en contra de las drogas, pero yo tengo jueces políticos. Los políticos con el juego no se enredan, Claro. con la prostitución no se enredan, pero con las drogas no les gusta. Y yo no los puedo obligar a eso. Total. La que yo recuerdo de lección y que la he ocupado en mi vida es cuando, y tal vez tú te acuerdas mejor la escena, pero es cuando Don Vito creo que le dice a Sonny que nunca alguien fuera de tu familia sepa lo que estás pensando. Exacto. Donde en el fondo, sí puede estar enojado, pero en el fondo no dar más información fuera de tu equipo, de información que puede ser utilizada en tu contra. Bueno, esa escena reunión, claro, es bien relevante. Y Sonny, que parece un poquito impetuoso, ¿no es cierto? Y empieza a hablar mucho en la reunión con Solozzo, con el contrincante de... Bueno, es que ahí es donde ocurre, o sea, y ahí es que ocurre que el atentado a Don Vito es por eso, porque su hijo dejó en claro que a él sí le interesaba el negocio. Claro. Entonces el otro entiende que si mata al padre, el hijo va a estar muy enojado, pero a las 2 semanas va a estar dentro del negocio. Porque él no dice que está interesado, pero le dice: ¿pero cuántas son las utilidades? Claro. Entonces, y ahí se enojó Vito con... Claro, le dice: los he criado muy mal. Los he criado muy mal porque les he dado muchos derechos, qué sé yo, ¿ya? Es terrible, pero bueno, ya, le pido 1000 disculpas. Es lo que hay. ¿Qué ha pasado con el Mayol que yo conocí de candidato presidencial? Que de hecho era un referente importante para la izquierda, para el Frente Amplio. Y aprovecho esta pregunta: ¿qué pasó con el Frente Amplio? Que fue una fuerza emergente muy fuerte, con mucha densidad intelectual al principio, y que venía a ser bastante revolucionario. O sea, no es que planteaban el otro modelo, había varias cosas que... Y si me puedes relatar brevemente tu visión desde esa experiencia común que tuvimos en 2017, que a pesar de que estábamos en veredas opuestas y tuvimos debates y todo, había un cierto buena convivencia entre los dos. ¿Cuál es tu diagnóstico de lo que pasó con ese impulso político, ideológico? Y quiero que después me digas qué pasó con este gobierno de Boric, que de alguna manera viene a ser la ejecución con máximo posibilidades de poder de ese proyecto. Mira, yo tengo una visión de la política que es un poquito... Para mí las ideologías son herramientas. No son una convicción. Las convicciones son otras. Para mí las convicciones son más bien morales, cuáles son los objetivos humanos que tú quieres resolver, qué cosa te importa. Y por supuesto, si tú me dices: no, mira, o sea, si me tienes que dar a elegir, entonces, entre libertad e igualdad, ¿por qué tengo que elegir? Yo creo que a mí me gusta la igualdad. Me gusta la igualdad, obviamente, sin que pervierta otros elementos que me parecen importantes. Y viceversa con la libertad. Entonces, a mí me parece que son herramientas. Yo tenía la impresión de que Chile necesitaba una transformación importante. Yo consideraba, a partir de lo que veía en lo que era la dinámica del concertacionismo como ecosistema, que eso estaba anquilosado, ¿ya? Que no tenía capacidad de creatividad, que se había vuelto mediocre. Para mí fue muy grave lo que pasó, no con el fallo, sino posterior al fallo del Transantiago. Porque cuando viene el fallo del Transantiago, la conclusión que saca el mundo concertacionista es: compadre, no hay que hacer proyectos grandes. Hay que hacer cosas más chicas que no puedan fallar. Claro. A mí eso me molestó un montón. Yo creo en los proyectos grandes. Y creo que los países se hacen grandes jugando, arriesgando y haciendo cosas importantes. Más aún, te lo puedo resumir sin carácter ideológico así.
el gobierno estilo Frei Montalva no existió antes en el mundo. ¿Ya? La primera tercera vía fue chilena. Frei Montalva. El socialismo de Allende no existió nunca antes. Fue el primer socialismo que llega por vía electoral al gobierno. La dictadura de Pinochet no existió nunca antes ni nunca después. Institucionalista, con constitución, que respeta su fecha de salida, se pone fecha de salida y vuelve a ser funcionario público a la salida. Y que además no es estatista. Y que no es estatista, exacto. Un militar no estatista. El militar no estatista. Entonces, y luego la transición inicialmente es sumamente novedosa porque justamente tiene al dictador volviendo a su cargo anterior, ¿no? Entonces, tú puedes encontrar que no te gusta esto, no te gusta esto, pero todo eso fue osado. Y todo eso fue interesante. Y todo el mundo, en todas partes, se preocupó de eso y le interesó eso en alguna u otra dimensión. Después pasar, ¿ya?, a la época en que ya entramos en una especie de mediocridad y qué sé yo, me parecía inaceptable. Y estábamos enfrentando un nuevo siglo que requiere un enorme caudal de esfuerzo para entenderlo, gestionarlo. Me molestó eso y sentía que era necesaria una transformación. Y paréntesis, me interesa mucho lo que estás diciendo, pero ¿no sientes que esa transformación que propuso un poco el Frente Amplio, los Fernando Atria, que después incluso se cristaliza en un proceso constituyente completamente infantil desde mi punto de vista, en vez de haber sido una revolución de modernidad, de dar un paso hacia el futuro? Porque todos los pasos anteriores que tú me dices, Sí. uno podría decir que los Allende, no, pero sobre todo la Concertación, cómo agarra una dictadura y la transforma en algo que nos transformamos en los campeones mundiales de destrucción de la pobreza, de modernización, de apertura al mundo. ¿Por qué esa nueva ímpetu, ese nuevo salto que tú sentías que teníamos que atrevernos a dar, no fue hacia el futuro, mirando un poco más lo que hizo China? O sea, China, más allá de que es una dictadura, más allá de que no respeta los derechos civiles, sí creo yo que los chinos y el Partido Comunista Chino se atrevió a pensar fuera del molde cómo competir en serio en la aldea mundial y decir, ¿sabes qué? Yo no voy a tolerar que Estados Unidos siga teniendo la hegemonía del poder en el planeta y yo me voy a atrever a hacer una apuesta de largo plazo para pegarme un salto al futuro. Siento yo que la discusión que tuvimos de los Fernando Atria, del Frente Amplio, del proceso constituyente, también fue muy mediocre. Muy mediocre, fue un radicalismo cosmético. O sea, la gracia era que tuviera muchos colores. Cito textual. Totalmente. Estoy citando textualmente lo que decían. Entonces, no, evidentemente. O sea, fue un... O sea, yo me junté con un alto miembro del Partido Comunista, con el ministro Cataldo, con quien además es el ministro de Educación. Sí, por Yo supuesto. soy miembro de la Comisión de Educación del Senado, me toca verlo toda la semana. Y le dije al ministro Cataldo, oye, pero ¿por qué ministro del Partido Comunista chileno no se ha tomado en serio? Porque ya, si no creen por último tanto en la democracia y siguen defendiendo Cuba, siguen matizando de que Venezuela en realidad es más o menos, bueno, pero ¿por qué no se toman en serio la modernidad? El futuro, la competencia, porque tienen en China, le gusta a quien le guste China, tienen un partido comunista que dijo, Compito, vamos a ir con todo. Sí, pues. O sea, si queremos poder, queremos crecer, entonces le dije a Cataldo, ¿por qué no? Bueno, y me dice que dentro del Partido Comunista, obviamente, no voy a confesar lo que él me dijo, por respeto a él, pero sí hay una discusión en ese sentido. Sí, por supuesto, pero el problema es que esa discusión no ha tenido la profundidad que se merece. O sea, Chile es un país que le fue muy bien siendo táctico porque el mundo tenía certezas, ¿ya? Pero llega un momento en que el mundo te plantea incertidumbres y tú no basta con ser táctico, tienes que ser estratégico. Tienes que empezar a pensar de otra manera y tienes que aprender a hacerlo. Y te vas a demorar y te puedes equivocar, pero lo que no puede pasar es que te rindas, ¿ya? Yo creo que cuando yo acepto estar dentro del Frente Amplio en una dinámica, yo no inauguré el Frente Amplio, no fui a la reunión, mi oficina estaba a 3 metros, no fui a la reunión donde se inaugura el Frente Amplio, ocurrió en la USACH y yo no estaba, yo estaba en la oficina de al lado. Nunca tuve interés en participar en la interna hasta que veo que por dónde va a ir el asunto. Y me parece que, y digo, bueno, y me ofrecen ir y yo tomo la decisión de ir para tratar de modificar esos tiempos y modificar la orientación. Era
Y la verdad es que después de eso fue todavía peor. O sea, esta desviación inicial o este camino muy mal construido, después empieza a ser todavía mucho peor. Y sencillamente entonces paso a una fase crítica, digamos. Y considero que... Y cuando uno pasa a una fase crítica no basta con decir, porque esto pasa mucho en los partidos, como, oye, sí, haz la crítica por dentro, ¿ya? Pero no puedes sacarle... ¿De qué me estás hablando? Si la crítica... O sea, yo vengo del mundo intelectual. En el mundo intelectual, la crítica es por fuera. La crítica por fuera, ¿por dentro de qué te va a servir? Si te van a decir, oye, sí, te entendemos, tienes toda la razón, fantástico, pero ¿ya? Esto sigue igual, estamos súper bien así como estamos. ¿Ya? Estamos en el gobierno, estamos aquí, estamos allá. No, la crítica de afuera. Ahora, tú puedes... O sea, yo tengo 1000 correos que podrían ser portada. ¿Ya? Tengo 1000 conversaciones que podría desclasificar. Alguna cosa he dicho entre medio, esta cosa de los subsecretarios y qué sé yo, alguna cosa he dicho. Pero son algunas cosas, hay mucho más. Pero he tratado de evitar la chimuchina, no quiero escribir el libro de la petite histoire del asunto. Claro. Quiero analizar una cosa más y sobre todo proponer Claro. un camino en ese sentido. Y tengo la impresión de que en ese sentido la oportunidad de esa transformación por el lado de la izquierda, hacerla en serio, hacerla bien, fracasó. Y no sé cuándo se va a abrir el espacio, no lo sé. O sea, ¿Y tu visión del gobierno de Boric? Como materialización del poder de, por lo menos con el Partido Comunista, el Frente Amplio, y obviamente recurriendo a la exconcertación. Pero ¿cuál es tu visión del gobierno de Boric? Es el gobierno de Bachelet 2. Mira, te lo explico así. Tienes la primicia porque estoy sacando un libro sobre el gobierno de Boric. ¿En serio? Mira. Sí. Y se llama Boric, el laberinto de las puertas. La tesis central del gobierno de Bachelet era que ellos no iban a hacer las transformaciones, pero iban a abrir la puerta. Entonces abrieron todas las puertas. Si tú te fijas y tú miras ahí, abrieron la puerta. Abrió la puerta. Abrió la puerta. ¿Ya? En una cosa ridícula, Gabriel Boric dice, voy a abrir las mismas puertas. No voy a hacer ninguna de las transformaciones, pero voy a abrir la siguiente puerta. Tú dices, ¿cómo? O sea, estamos en un país que necesita respuestas. Un país donde la gente te está diciendo, padre, pongámonos las pilas porque estamos estancados, porque estamos aquí, porque estamos con delincuencia, porque estamos con anomia, porque no confiamos entre nosotros, porque, en fin, tenemos enfermedades graves, gangrena en el norte, literalmente. ¿Ya? A ver, soluciones. Nosotros estamos aquí para abrir las puertas del futuro. Pero déjame discrepar contigo. ¿No habría sido justo al revés, que incluso cerró las puertas? Y Bueno, que, es que sí. y te pongo ejemplo. Acuerdo de pensiones. No, pues, El acuerdo de pensiones, ¿qué es lo que es? Es un acuerdo que finalmente termina consolidando sí, pues. aquello que él criticó toda su vida. Sí, pero O sea, a las 2 semanas estaban diciendo que había que modificarlo en el siguiente gobierno. Está bien, pero te estoy diciendo, para mí, el TPP lo cerró. Para mí, para bien. Para Sí, mi mundo, claro. para bien. Cerró el tema de las pensiones. Cerró el tema de que las AFP se iban a acabar. No se van a acabar, se consolidaron. Cerró el tema de que el TPP iba a ser un problema. Al contrario, se aprobó. Acuerdo Soquimich-Codelco. O sea, cerró muchos temas que estaban abiertos. Reforma tributaria, cumplimiento tributario. Que, te insisto, para mí, desde mi vereda, es muy positivo. Claro. No fue nada de aquello, porque además no tenía mayoría en el Senado. O sea, quiero decirte que el rechazo al proceso constituyente, del infantilismo, de aquella, para mí, tal vez la cristalización de la soberbia en política, de algo que también, después del Partido Republicano, desde el otro lado, estira el elástico igual, en forma para mí bastante infantil, en vez de buscar, cerremos el tema constituyente, que lo cerraron al final sin hacer nada. Sí. Se cerró, dando una vuelta larga sin haber hecho nada. Exacto. Ningún cambio. Después de no sé cuánto tiempo de inestabilidad, de caída de la inversión, afectación del crecimiento económico, y la gente diciendo no son capaces de ponerse de acuerdo en algo tan básico como decir, bueno, ¿cómo? Por ejemplo, yo decía, si hubiésemos logrado con la reforma a la Constitución modernizar el Estado, que el Estado hubiese sido mucho más dinámico, más rápido, más fuerte, más claro, más nítido, con reglas más fuertes, con menos operadores políticos, con más eficiencia, habría salido algo bueno de aquello. Al final no ocurrió nada. Entonces, a tu tesis de que Bachelet 2, de que abrió las puertas, a mí, sinceramente, desde mi lado, veo que
incluso las cerró. Estado de excepción, que nunca votó a favor, terminó siendo el gobierno con más estados de emergencia de la historia de Chile. Claro, lo que pasa es que tú te fijas en una perspectiva que es cada una de esas políticas que encuentran un cierre, ¿cierto? Así es. ¿Cuál es la visión que yo tengo? La visión que yo tengo es que esto es casi un cuadro psíquico, ¿no? O sea, estamos hablando, cuando tú perseveras en el síntoma, ¿ya? Es porque ese es el problema. Ahí está reiterándose algo que en el fondo es lo que está operando. Cuando Gabriel Boric hace todo eso que hace, lo hace en nombre de todo lo contrario, pero lo único que le importa es la teatralización. Totalmente. Lo que le interesa es la parte performativa, decir que se cerró. Decir, ¿cuántas veces has escuchado la palabra histórico, dicho por Boric o por Camila Vallejo? Esto es histórico, esto es histórico, esto es histórico, todo es histórico, ¿ya? Lo único que no es histórico es el gobierno, porque el gobierno, yo le pongo nota a los expresidentes desde Alessandri hasta la fecha. En el libro. No, en las encuestas que hago Ok. quincenalmente. ¿Verdad? En las encuestas. Y siempre sale penúltimo Boric, le gana Pinochet, ¿no? Eso es histórico. Un presidente electo que termina su mandato, que tiene un cierto nivel de aprobación y qué sé yo, ¿ya? Tenga menos nota que el dictador. Eso es histórico. Pero ¿qué es lo otro histórico? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Qué es Codelco SQM? Es una teatralización, es una obra de teatro. La Estrategia Nacional del Litio, ¿qué es? Es una obra de teatro. Una obra de teatro en la cual se dice que lo público hace algo. No, para mí. No hace nada. Para mí Pone la marca. Sí, para mí incluso es cierto, pero para mí el gobierno de Boric, en este sentido, en general, ha sido más bien una contradicción con su propia historia. Por En el supuesto. sentido de que todo lo que ocurrió antes de que llegara al gobierno, y para mí es una buena noticia porque llega al gobierno y se da cuenta que tiene que recurrir a Mario Marcel, que tiene que recurrir a Carolina Toá, que tiene que recurrir a la gran mayoría de los cuadros de la Concertación, que criticó, con la cual nació, que para mí, te insisto, es una buena noticia. Porque yo estuve en el acuerdo de pensiones y con el que cerramos el acuerdo de pensiones fue con Marcel. Sí. Por mucho que la candidata Jara quiera vestirse de aquello, que me causa incluso cierta, curiosidad, porque que salga bailando, celebrando la candidata Jara del Partido Comunista, un acuerdo como el que se firmó, bueno, que viene a aumentar en 6 puntos el ahorro individual, que a mí me alegra, porque para mí sí los ahorros son de los trabajadores, si no habría sido una reforma tributaria más. En el fondo muestra esta contradicción que te estoy diciendo. Y que con el objetivo de poder decir logré algo, en el plano más teatral, como tú dices, son capaces de asumir como algo bueno, algo que cuando hubiesen sido diputados habrían denostado. O sea, habrían sido los primeros en decir esto por ningún motivo. La pregunta con Boric, a mi juicio, es... Entonces, te voy a la siguiente pregunta que te quería hacer, que es, ¿qué pasa a futuro con Boric, con el Frente Amplio y con la izquierda? ¿Cuál va a ser la geografía? Y no quiero quedarme solo en esto, después quiero que también me ayude a analizar la derecha, pero terminemos con el capítulo de izquierda para que también me hagas un análisis de cómo ves la derecha. A ver, me preguntaban hace un tiempo por qué las contradicciones de Piñera calaban tan hondo y producían tanta crisis, y por qué las contradicciones de Boric no generaban lo mismo. Y mi respuesta, después de pensarlo y revisar todo lo que he ido trabajando y el modelo con el cual analizo los procesos, mi respuesta es la siguiente. Boric ha convertido en una ventaja no significar nada. Normalmente cuando tú no significas nada en política no tienes lugar en el mundo, no participas y no puedes ser candidato ni menos presidente. Pero en el caso de Boric, él puede no significar nada. O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo va a ser? O sea, ¿tú crees que Boric significa mucho menos que Bachelet? No significa nada. No tiene significado. Y eso le permite no tener crisis. A ver, supuestamente hubo una violación dentro de la moneda, que él denostó como denuncia, públicamente. Públicamente. O sea, una cosa que tú dices, bueno, pero ¿cómo? O sea, el presidente públicamente dice esto, ¿no?
Entonces, tú dices, bueno, resulta que se le muere un trabajador por exceso de horas de trabajo adentro de la moneda. ¿Qué habría pasado con Piñera en una situación como esa? Acusación constitucional, Por lo bajo. por lo bajo, con éxito probable incluso. ¿Ya? Estamos discutiendo las 40 horas y tú tienes un trabajador que lleva 20 y tantas horas seguidas trabajando y que muere en la moneda. Suicidios en el epicentro de la moneda, entre la moneda, el Ministerio de Hacienda, suicidios de funcionarios. ¿Qué habría pasado con Piñera? Te lo puedo seguir diciendo, si SQM Codelco, te puedo seguir diciendo lo que tú quieras, y tú me dices, ¿qué hubiese pasado con Piñera? Bueno, porque Piñera tenía un significado, y ese significado se anclaba en forma de crisis cada vez que aparecía un evento de esta naturaleza. Boric no tiene significado, es leve. ¿No? Yo alguna vez lo escribí hace muchos años, la banalidad del bien. Existe el famoso concepto filosófico de la banalidad del mal. Sí, pero hay banalidades del bien también. Así que eso es bueno. Ahora, ese no significado para algunos de nosotros que creíamos que iba a tener un significado mucho peor, no necesariamente es malo. Bueno, Para los que somos oposición. claro, por supuesto, pero más allá de eso, es que la obligación de un líder político, la obligación, es tener significado. Y tu lectura, entonces, ¿qué pasa después que termine este gobierno con la izquierda? ¿Quién van a ser los liderazgos? ¿Van a haber liderazgo? ¿Tú crees que Boric va a seguir siendo, va a ser Jara, va a ser, qué sé yo? ¿Qué va a ocurrir con la geografía como la conocemos de la izquierda? En tu No, predicción. se compró con esto que hizo con José Antonio y Cast, lo que se compró el billete para la siguiente. O sea, él apostó y le entregó en esa jugada 2 puntos de oro para la primera vuelta a Kast y le redujo cuando venían subiendo Kaiser y Matei, le redujo esa semana, ¿ya? Le quitó el tiempo y se garantizó que él venga después a decir, miren, yo los puedo rescatar de José Antonio Kast, tal como me tocó hacerlo el 2021. ¿Ya? O sea, a mí me parece que sin duda va a intentar de nuevo. Lo que pasa es que no está tan fácil porque hay ciclos aquí estructurales, hay un ciclo como climáticos, por decirlo así. Hay un clima entre 2011 y 2022 que es un clima de izquierda. Así es. Y hay un clima de 2022 hasta ahora que es un clima de derecha. Y yo no tengo no le veo tanta probabilidad de que eso deje de ser así. Ok. Tengo la impresión de que eso va a seguir. ¿Tú crees que puede ser un poco más largo el ciclo? Es lo normal. Lo que pasa es que siempre puede ocurrir que algún presidente no lo haga bien o tenga una flexibilidad muy discreta y entonces no sepa jugar ese partido y se le endurezca el escenario y se vea castigado. Y tú que ves las encuestas, movámonos un poquito a la derecha, que me interesan hacer algunas preguntas. Tú haces encuestas, más análisis, y tus encuestas paradójicamente a veces son bien distintas al resto de las encuestas. Sí, O sea, pero estamos primero en precisión. yo sé, pero por lo mismo, ¿por qué tienes números distintos a la otra encuesta? ¿Cuál es tu explicación analítica como académico? Mira, académicamente yo creo que la mayor parte de las encuestas, a veces eso lo hacen mal, pero a veces lo hacen bien, pero en general se preocupan solo de la muestra. Hay como una obsesión con la muestra, porque además lo que te preguntan los periodistas son la muestra, y en realidad una encuesta tiene 3 cosas clave. La muestra es una, la segunda es un buen cuestionario, ¿ya? Y la tercera es el nivel de análisis que tú le vas a dar. Si yo pongo gráficos con resultados y puntos, frecuencia, Claro. eso no es un análisis, eso te lo tira el computador de una y te hace el gráfico bonito y todo. Lo que viene después es lo que te va a permitir entender un poco más el proceso. Entonces, nosotros tratamos de cumplir los tiempos más o menos del mercado para que no haya problema, pero al mismo tiempo tratamos de hacer un análisis que está más cerca de un análisis académico y que tiene más vuelta y tiene análisis multivariado, qué sé yo. Y el cuestionario también es clave. Mira, si yo entro a una encuesta y me llegan por teléfono y me dicen, oiga, ¿cómo está usted? Buenas tardes, me lo llamo de parte de tal empresa, qué sé yo. ¿Por quién votaría si fueran las próximas elecciones del domingo? Mi primera reacción es, ¿por qué tengo que contestarte? Lógico. ¿Ya? Entonces, hay mucha pérdida de datos. Y me da la alternativa de Mucha decir, pérdida. me dicen, no sabe, también puede decir, no sé.
Entonces tengo 20% de no sé. Si yo tengo una encuesta donde la primera pregunta que le hago, mire, le vamos a poner nota a los presidentes históricos. ¿Qué le parece a usted, don Jorge Alessandri Rodríguez? Claro. Tú decís, Buena qué pregunta. rara esta cuestión. Bueno, pero es chistoso, ya te contesto. Va, y, después, mira, ¿qué piensas tú de tal cosa, de tales valores? Ah, mira, ya estás jugando. Ya te invitaron a tomar un café, ya, Claro. no es así nomás, ya, para darte un besito. No, ya. Entonces, tú vas y después le dices, ya, vamos a hablar de la votación. No te das ni cuenta si yo no les pongo ni siquiera el nulo. Porque el nulo es un 2%. ¿Por qué voy a preocuparme de medir un 2% cuando voy a perder 10? Obvio. Entonces yo lo dejo que contesten. ¿Ya? Pero el tema es que lleguen entretenidos, que lo estén pasando bien y confíen ya en ti porque es un instrumento interesante de contestar. Y después vienen otras ¿Cada cuánto preguntas. tiempo hacen la encuesta? ¿Hace cuánto tiempo? No, ¿cada cuánto tiempo? Ahora estamos Ahora quincenal. quincenal. Ahora quincenal. Que es lo que yo creo que es lo más rápido que yo me atrevo a hacerla. Qué notable. Porque si no, siento yo que no debería hacerse más rápido. ¿Y tu visión de la derecha? ¿Qué crees que va a pasar? Viendo la encuesta, sabiendo que Evelyn Matei está ahí tratando de revertir la situación con un José Antonio Kast que está más arriba. Mira, y no solamente cómo ves la elección, sino me gustaría que me ayudaras a visualizar la derecha en caso de que gane uno o el otro. La derecha, como tal, la derecha, la gente que dice, yo soy de derecha. Incluyeme a Bópoli también, pues no sé. No, sí, pero a pesar de que somos... No, hay diversidad dentro de la derecha, pero también nos sentimos dentro de la tribu. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que lo que pasó es lo siguiente. Como hay un proceso que es bien interesante, que yo llamo un proceso disruptivo. Es un proceso en el cual la izquierda, el centro y la derecha formaron una especie de doble, pero un doble disruptivo. Esos dobles disruptivos, por izquierda, por derecha y por centro, comparten ciertos rasgos que son para los tres idénticos. Están en contra de la transición, están en contra de los acuerdos, están en contra de las élites políticas y están enojados. Eso por izquierda, por centro y por derecha. Tal cual. Entonces hay dos grandes sectores, los disruptivos y los no disruptivos. Y los disruptivos, si tú los sumas a todos, suman el 60 o 70%. Entonces los institucionales, yo le llamo los otros son los institucionales. Los institucionales, los que te dicen, no, pero hay que tomárselo con calma, hay que hacerlo bien, esto nos vamos a demorar, no se puede hacer mañana, qué sé yo. Gente aburrida, ¿no? Gente aburrida entonces los otros van y te dicen, no, nosotros somos más entretenidos, ¿ya? Y qué sé yo, pero en 5 minutos vamos a terminar con la UEFA y también con la delincuencia y vamos a terminar, en fin. Que además, paréntesis, porque se pone, eso hace que la depreciación del poder de esas personas cuando lo asumen es de una velocidad de depreciación acelerada, pero brutal. O sea, porque los otros indignados dicen, no, viste, ese no era el indignado que tú querías, era yo. El informe matinal de los asesinatos, a un mes después de que asuma el siguiente gobierno, si tú prometiste que se terminara la delincuencia, el informe diario simplemente va a ser todo, era como cuando Bielsa ganaba un partido y se había peleado con Piñera. O sea, entonces, cada vez que hacía un gol un equipo de Bielsa, bajaba un poco Sebastián Piñera, porque compraste acciones equivocadas. Entonces, un tema que no deberías tener tú ahí encima de la mesa de esa manera. Pero claro, como candidato es súper bueno. Total. Es interesante. Es muy rentable. Es muy rentable. Bueno, entonces, estos grupitos, ¿ya?, son la clave. ¿Y qué es lo que pasó? Que lo normal cuando se acerca la elección es que, sobre todo en Chile, la gente se pone más institucionalista. Dice, a mí me gusta Artés, pero no lo voy a votar. ¿Ya? Entonces, cuando la cosa está más disruptiva y se acerca la elección, no al final, porque al final igual la gente dice, ya tranquilo. Claro. Ya, pero hay un cierto momento, 6 meses antes, en que la gente dice, no, yo quiero votar porque me gusta esta cuestión de tener que andar eligiendo el mal menor, por qué, y qué sé yo. ¿Ya? Y me gusta. Y entonces, ¿qué pasó? Que la derecha hoy día tiene un 18% de las personas diciendo que están en la ultraderecha. Pero, o sea, yo le pongo 15 de izquierda a derecha, 15 posibilidades. El 8 al centro en grande, el centro, la derecha. Ponen el 15. Yo quiero estar en el 15. Ese 18%, ¿ya? Era todo Kast hasta hace un mes. Ahora un poquito Kaiser. ¿Por qué voy ahí? Porque ese grupo les molesta cuando yo lo digo, pero están en fase lista del pueblo.
Claro. Se convencieron de que Chile es de derecha, tal como la lista del pueblo se convenció de que Chile era de izquierda. Y se convencieron de que entonces todos sus sueños se van a hacer realidad. Total. Y no hay forma de sacarlo de ahí porque están en el deseo. ¿Ya? Son lo más parecido a la lista del pueblo, más el Frente Amplio, más la Convención Constitucional, solo que no tienen a la tía Pikachu, no tienen disfraces. ¿Ya? Pero están ahí. Entonces, ese es el primer rasgo que yo te diría respecto a cómo está la derecha. Y en segundo lugar, agregaría lo siguiente. En el mundo, no en Chile, en el mundo, surgió una derecha radical, disruptiva, en fin. Esa derecha, en rigor, no pertenece al proyecto del liberalismo político. De hecho, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, se llama iliberales. ¿Ya? Para diferenciarlos. Hay algo de liberalismo porque van a las elecciones y cosas así. Pero son mecanismos de carácter iliberal. Y esto se viene diagnosticando hace rato. Robinson y Acemoglu. Y si que uno hace esa proyección y dice, supongamos, yo espero que no, espero que gane Evelyn Matei, pero supongamos que ganara José Antonio Kast. ¿Cuál sería tu consejo hacia Chile Vamos como proyecto político? Porque el riesgo de que una buena parte se fusione es altísimo. Parecido a lo que puede haber pasado incluso con el Partido Socialista y Boric y el Frente Amplio y el Partido Comunista. Pero después miras el fenómeno de España, donde el Partido Popular logró defenderse y se mantuvo en sus posiciones. Y de hecho, no solamente no desapareció, sino que es un proyecto político robusto, con futuro. Vox existe, no es que vaya a desaparecer, va a ganar la próxima. Pero en el fondo... Por eso mi pregunta es que, ¿cómo visualizas tú el consejo a un Chile Vamos, que es una coalición en la cual soy parte, le tengo mucho respeto, es lo que es, con la irrupción de un partido republicano que viene con mucha fuerza? Yo creo que... Que además, perdón, paréntesis, aquí a diferencia de España, el Partido Republicano, muchos de sus cuadros vienen de Chile Vamos. O sea, a ver, mira, de la UDI. Yo creo que el caso español es muy interesante porque es un caso donde, sin haber lo que se llamó en otros países el cerco sanitario, o sea, eso es el concepto para decir la derecha no habla con la ultraderecha, se llama cerco sanitario en Francia, en Austria, en Alemania, en fin. Lo que hizo España fue una cosa más pragmática, la centroderecha, que fue aceptar pactos menores, pero por ejemplo, ahora, o sea, hace 2 meses, Feijóo dijo en España que está claro que, o sea, 95% que él va a gobernar pronto, ¿no? Entonces, y él dice, nosotros no vamos a gobernar con Vox. Vamos a aceptar los votos de Vox para configurar la mayoría parlamentaria para hacer gobierno. Pero no vamos a trabajar con ellos. Se lo hice antes. ¿Se habrían atrevido aquí a decir una cosa así? No, pero es que la unidad... A ver, ¿qué unidad de qué? ¿La unidad de qué proyecto con qué proyecto? Si aquí hay un proyecto, se supone, ¿no? Porque si esto es como tenemos un nombre, nos llamamos de derecha, y entonces como si yo tuviera yo llegara a la casa de Luis Mayol, que es el ex gobernador, y porque es Mayol y decir, oye, que esta casa es mía también. No, compadre, si compartimos el apellido, tenemos un nombre en común, pero no hay más que eso, o no hay mucho más que eso. En esa línea, Alberto, y para ir terminando, que ya estamos llegando a la hora, ¿cuál sería tu consejo a Evelyn Matei? A pocos días de la elección, en una situación que yo la encuentro muy valiente de su parte, pero que claramente ha costado a veces lograr en la recta final hacer una diferencia. ¿Qué consejo le darías a ella para que eventualmente pueda hacer una diferencia? Es un caso bien interesante el de Evelyn, porque tiene unos datos de atributos espectaculares, no buenos, espectaculares. Respecto al resto, una diferencia enorme. Y no ha logrado tener la atracción de voto, ¿no? Entonces, la atracción de voto, porque cuando te van a votar a ti, no basta con que tú le des confianza a la gente. Tiene que además estar el deseo de ir y votar por esa persona. Para esa atracción de voto va a necesitar lo que yo llamo un momento mamífero, ¿no? Un momento mamífero es el momento en el cual tú ya no argumentas, sino que a través de un gesto
que puede ser hablando, pero no necesariamente, ¿ya? Puede ser físico incluso, tú marcas, ¿ya?, que estás en condiciones de derrotar a aquel que todos están votando porque lo consideran que es más poderoso, más viable, más esto, más lo otro, ¿ya? Ese gesto tiene que ocurrir, no puede ocurrir en otro lugar, no queda más que los debates. Mm. Tiene que ocurrir en un debate, ¿ya? Y tiene que darse, porque además los debates, si no se te dan, no se te dan. Pues, tú sabes perfectamente que a veces no se te abre. Te llegaste con una cuestión muy bien diseñada y terminaste y ya te lo tuviste que llevar para la casa y guardarla para cuando le conté a tus nietos que no lo usaste. O sea, así de simple, así de doloroso. Pero es así. Entonces, hay un momento mamífero que va a tener que ocurrir porque ella, yo creo que va a llegar muy cerca de Cast en estas últimas semanas y estando muy cerca puede dar el sorpaso, pero para dar un sorpaso Tiene que ocurrir aquello. tiene que ocurrir eso. Alberto, como siempre, muchas gracias. La verdad que un placer. Se pasó la hora volando. Y a todos los que nos escuchan, gracias por su audiencia. Y los invito a comprar el libro de Alberto Mayol que se llama... Las 50 leyes del poder en El Padrino, pero ahora voy a sacar 3 libros juntos. Pero qué minuto, por Dios. Qué bueno. Así Cuéntanos, que cuéntanos cuáles son para que lo uno es puedan... sobre el gobierno de Boric, el que ¿Ya? te comentaba. Otro es uno más, los otros son más académicos. Uno es más bien cómo los países pueden entrar a partir de momentos como este que estamos viviendo, este interregno, ¿ya?, de crisis de malestar y de pérdida de legitimidad, cómo salen los países o cómo no salen y qué formas toman cuando no salen, que hay 2 variantes, ¿no? Entonces se explica todo cómo se produce ese fenómeno. Y hay un otro que es más teórico todavía, que es sobre las transformaciones culturales, cómo cambian las culturas y cómo esas culturas inciden en lo político. Notable. Así que Bueno, Alberto, muchas gracias nuevamente y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo aquí de ¿Por qué? Muchas gracias.